Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Gracias por estar aquí nuevamente y gracias por sintonizarnos y escogernos y verme. A quien sea nuevo en el podcast, pues gracias. Hay muchísimos episodios en los que puedes ir y muchos temas que tratar. No tienes que tener un trastorno en la conducta alimentaria para encontrar algún tema o algún episodio que te ayude a liberarte, que te ayude a encontrarte y que te ayude a sentirte mucho más cerca de ti, de tu cuerpo, a poder cambiar la relación con la comida. Entonces te invito a que vayas y revises todos. Te juro que hay para todos y yo creo que si pudiéramos juntarlos todos, bueno, pues ya haríamos una librería completa sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y a los que regresan, muchas gracias por tomarse el tiempo de volver. Compartan los episodios. Recuerden que a lo mejor este episodio no te hace bien a ti, pero seguramente le hará bien a otras personas. Así que gracias. Hoy quiero hablar de algo que no es nuevo, que sabemos que las mujeres actualmente en la cultura occidental estamos peleadas completamente y que además siempre estamos como midiendo, ¿será correcto, será no correcto tenerla? Y es el hambre. Y es que en realidad pienso que es algo culturalmente aprendido, esta justificación de si debemos comer o no debemos comer, si es el tiempo correcto, si es la comida correcta, si es la cantidad correcta, siempre tratando de justificar y poner en reglas externas lo que tenemos que comer o no, y obviamente desconectándonos de quién realmente somos y por supuesto no tomando en cuenta ninguna de nuestras necesidades básicas muchas veces. ¿Por qué? Porque siempre las tenemos que pasar por un colador que se llama reglas externas, cultura de dieta, gordofobia. Y hay una autora que se llama Naomi Wolf, que tiene un libro buenísimo, que léanlo por favor si están ustedes tratando de liberarse de todos estos estereotipos, liberarse de todas estas exigencias que el mundo nos pone a partir de la estética, de la belleza y del cuerpo. Se llama El mito de la belleza y es un libro que es basiquísimo. Fue escrito en 1990 y además lo lees ahorita y es como, wow, sigue pasando. O sea, han pasado casi 30 años y seguimos actuando de la misma manera. Entonces también yo me pregunto, ¿realmente hay una evolución o realmente seguimos repitiendo los patrones nada más nombrándolos diferentes? Bueno, y ella dice, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está realmente obsesionada con la belleza, sino con la obediencia. Y quizá justo ahí está la clave, un cuerpo hambriento, un cuerpo vigilado, un cuerpo que te sientes avergonzado de tenerlo y que constantemente estás tratando de reducirte en espacio, pero también de reducirte en energía, también reducirte para crear, para desear, para protestar, para liderar, para amar, para vivir de verdad con todas tus fuerzas. No es nada más habla de belleza y no nada más habla de estética, sino habla realmente de que tu vida se ve reducida a un solo proyecto y que en este caso el libro lo refería a la belleza, pero que la belleza implica también un estereotipo corporal y no solo un estereotipo corporal, también una forma esperada de cómo se deben comportar las mujeres según estos estereotipos. Creo que una de las revoluciones más fuertes que podemos hacer como mujeres es comer y comer cuando tengamos hambre y comer sin justificar nuestra hambre. Porque creo, y lo estaba pensando hace rato, creemos que hemos librado muchas cosas y es cierto, nos hemos librado de muchas cosas, pero aún seguimos pasando nuestra libertad por el hambre y por juicios externos y por el tamaño de nuestros cuerpos. Y realmente eso es liberación. Puede seguir condicionándonos a estándares que ni siquiera sabemos de dónde provienen, porque siempre está la pregunta, ¿y por qué delgado es mejor que ser gordo? Digo, hay muchas respuestas allá afuera, pero en realidad no llegamos al principio y fue hace décadas que nos enseñaron a que ser delgado o tener un cuerpo malnutrido, tener un cuerpo no tratado con dignidad, en realidad fue una exigencia de siglos atrás, específicamente para muchas mujeres y muy ligada a la pureza, a la religión, a la moralidad, no precisamente a lo estético, pero sí a una forma de evadir tus propios deseos y desde un lugar muy culposo. Y obviamente hoy no lo pensamos así, pero tiene una herencia y tiene una herencia cultural. No venimos de la nada y no llegamos al lugar que estamos solo
porque lo inventó alguien o porque Instagram lo dijo, para nada, hay una historia atrás y eso es bien importante recordarlo. Por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos. Si nos vamos a las épocas medievales, los ayunos religiosos eran algo que estaba constantemente ahí y que se pedía. Hombres y mujeres lo hacían, pero vamos a hablar específicamente de los hombres, de estas mujeres que se realmente ayunaban y dejaban de comer y dejaban de cumplir muchísimas de sus necesidades, se laceraban, se lastimaban a través del tormento y una forma de atormentarse en el hambre. ¿Por qué? Porque era una forma de decirle al mundo, domino mi cuerpo. Puedo dominar este cuerpo y puedo quitarme esa necesidad de satisfacción, de placer que el cuerpo pecaminoso me evita conectarme con Dios. Un poco similar a muchos mensajes que todavía oímos hoy y estamos hablando siglos atrás. Se nos enseñó como mujeres que dominar el hambre era dominar la carne, el deseo, la sexualidad y la voluntad propia. Y es que antes de que el hambre femenina fuera castigada por no caber en una cierta talla o en un vestido, ya había moral ahí, ya había parte del sistema religioso que en ese momento era uno de los sistemas más pesados, que nos decía comer poco es ser puro, te acercas mucho más a Dios, te acercas mucho más y al sacrificio y por lo tanto eres mucho más virtuosa. Y aunque no se veía literalmente por buscar un estándar de cuerpo, y se veía desde este lugar de quitarte la posibilidad de disfrutar, sino más bien siempre estar pagando alguna culpa, avergonzándote por sentir, luciéndote a un objeto solo de sacrificio. Si lo ves desde ahí es horrible, porque imagínate, si yo te dijera ahorita, ok, no comas para que hagas un sacrificio divino, muchos a lo mejor me dirían, no estás loca, pero en realidad de ahí viene. Muchas de nuestras formas de comer vienen por una moralidad religiosa y por una moralidad sistémica y nos los tenemos que preguntar. Cuando dejamos de comer, no estamos realmente diciendo estoy en contra de lo que nos hace daño, sino estoy aceptando partes y estoy siendo como conveniente a ese sistema que me oprime constantemente. Una historia muy conocida que se refiere, y si no la conoces, puedes investigar. Ve a YouTube, hay mucha información ahí. Es de Catalina de Siena, que obviamente desde su parte muy espiritual y que quería consagrarse a Dios y buscar esta cercanía hacia Jesús y hacia el sacrificio que él mismo y volver a sentir lo que él sintió en su carne cuando fue crucificado, bueno, pues hacía laceraciones, pero también hacía ayunos muy extremos y de hecho se le conocía como una falta de apetito milagroso, como un milagro que ella no pudiera sentir tanta hambre. De hecho, hay un término que se llama Ineida prodigio y se refiere a, wow, este milagro que le sucede a esta mujer que no puede sentir el hambre. Obviamente, siglos después se estudió que no nada más no podía sentir el hambre, entre comillas, sino que tenía una anorexia, que si bien no se le conoce como una anorexia nerviosa porque no estaba buscando una estética, sí tiene las complicaciones de una anorexia como tal y se le refiere ahora como mirabilis, como una anorexia, o sea, una restricción alimentaria no ligada hacia la imagen corporal, pero aún así tiene las mismas repercusiones. Y es que volvemos a lo que hemos dicho en muchos episodios atrás, no importa de dónde provenga tu restricción, al final el cuerpo humano es cuerpo humano y va a responder biológicamente a esa restricción de maneras muy similares. Al grado de que, bueno, muchos de sus confesores, de sus maestros, de sus profesores, de personas arriba de ella, le pedían que comiera, o sea, que dejara de hacer estos ayunos tan prolongados y ella no lo podía dejar de hacer. Ya tenía como una complejidad incluso en volver a realimentarse y cada vez se volvían mucho más extremos sus ayunos. Se tienen datos históricos que al final solo podía comer una hostia y listo, y terminó muriendo a los 33 años por complicaciones neurobiológicas por falta de alimentación. Entonces, nuevamente la historia nos cuenta que estos casos no fue ya la única, se repiten y se repiten y se repiten a lo largo de la historia.
dejándonos ver que nuevamente la pureza de la mujer siempre fue cuestionada, la virtud de la mujer siempre ha sido como parte de la evaluación y mucho es negarte a quien eres como ser humano. Casos similares ligados a la pureza está, por ejemplo, estas niñas victorianas fueron y han sido casos de estudio donde si bien no era algo directamente religioso, sí estaba basado mucho más como en algo virtuoso, no ligado directamente a la religiosidad, porque no eran religiosas, pero sí una mujer virtuosa era aquella que era capaz de controlar, aquella que era capaz de no ceder ante los excesos de cualquier símbolo, y que era capaz de restringirse, obviamente sexualmente, pero también eh, en alimentación, muchas veces en cuidados físicos, en cuidados externos, y esto implicaba, por ejemplo, hacerse dueña de procedimientos de belleza de aquella época muy lacerantes y muy feos que dañaban incluso su propia dignidad como mujer, pero también su propio cuerpo. O sea, entonces no se ponían a pensar en cuánto daño se hacían, sino solo en esta necesidad de ser esta mujer que valía la pena, que era una mujer que podía controlarse, que era una mujer que tenía un prestigio en esa época, y el hambre estaba ahí también. Era una mujer refinada, y que aunque no buscaba ser santa, sí era una mujer digna de existir, y que en realidad esa santidad era como esa dignidad de existir a partir de no darte a todos los placeres de la vida y el deseo, pues era la belleza de la época. No era el cuerpo, sino era tu propia moralidad lo que estaba ahí, y era este mensaje de que el cuerpo de la mujer es un altar, pero también es un espectáculo, pero también es algo que tienes que controlar, porque cómo una mujer va a tener unos pechos grandes y mostrarlos, cómo una mujer va a tener una barriga grande y mostrarla al mundo, si eso es algo como muy privado, altera los deseos de otras personas. Al contrario, hay que opacarlo y hay que minimizarlo y hay que ponerlo pequeño para no alterar las opiniones de los demás. También por los mismos siglos, las mujeres de la clase media alta del mundo occidental, aunque sin ayunos tan extremos, también controlaban sus apetitos como un rasgo de clase social, algo que les hacía dar un poco de distinción, que se sentían pues en un nivel diferente, que también buscaban mantener una imagen de una mujer mucho más apropiada y aceptada. Comer sin control era sinónimo de vulgaridad, de falta de educación, falta de autocontrol, y eso no era algo que se buscara en esa época, bueno, ni en esta época. O sea, hoy en día sigue siendo comer como quieras, sin reglas, comer intuitivamente, es como, ¿what? No, eso es imposible, eso es falta de educación. ¿Quién va a comer así? De hecho, estamos preparados, pero pareciera que tenemos que educar a nuestro cuerpo a comer cuando nuestro cuerpo ya venía educado. Nadie le enseña a un bebé saliendo de la pancita de su mamá a poder comer. ¿Por qué de repente se nos metió la idea de que, ay, tenemos que educarnos para comer? Claro que no, digo, y estamos viendo algunas de las razones por las cuales, ¿no? La verdad es que la pelea de las mujeres con el hambre no empezó, te lo decía hace rato, hace 10 años, ni 20, ni hace un siglo, empezó siglos y siglos atrás, donde el hambre femenina ha sido espiritualizada, ha sido moralizada, ha sido vigilada y ha sido convertida en si eres digna o no de existir. A veces se la llamó pureza, a veces se le llamó disciplina, a veces fue feminidad, a veces se le ha llamado hoy salud. También se te dice quererte, respetarte, pero en realidad, ¿es eso? ¿O en realidad estamos siguiendo normas que ni siquiera las entendemos, ni siquiera sabemos de dónde vienen? Y al final sigue siendo un mensaje directo de una mujer buena, una mujer que vale la pena, una mujer que es verdaderamente mujer, sabe controlarse, sabe guardar silencio, sabe ocupar el menor espacio que pueda, sabe no desear demasiado ni ser demasiado, sabe no necesitar, sabe callarse internamente, no solo con su voz. Y creo que somos ya una generación que debemos emprender el viaje a quitar ese estereotipo de mujer buena, porque
Nuestra hambre no tiene que ver nada con moral. Tu hambre es algo biológico y natural. ¿Qué significa el hambre? Entonces, el hambre es una señal de vida compleja y surge cuando el cuerpo detecta que necesita, claro, energía, nutrientes o llegar a un estado de homeostasis. El hambre es el resultado de una comunicación constante entre tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tus hormonas, tus sistemas internos, tu cultura. No es algo tan simple como decir, ahí son las 8 de la mañana, me toca comer. No es algo tan sencillo como eso, no es algo tan reglamentario como nos los han puesto. Dentro del proceso del hambre, a nivel físico, pasan muchísimas cosas, muchas hormonas, sistemas que juegan papeles importantes para determinar qué, cuánto y en qué momento comer. No nada más es una regla, no nada más es un plan alimentario, no nada más es un libro. Hay procesos internos destinados y puestos en ti naturalmente para comer. ¿En qué momento se nos olvidó eso? ¿Cuándo creímos la mentira? Un papelito, que una tablita en el médico nos podía decir cuándo podemos comer y cuándo no. Ya tenemos todo internamente. Voy a hablar como cosas técnicas que me parece importante mencionarlas. El hipotálamo es una de las regiones del cerebro que ayudan a regular nuestros niveles de energía y muchas funciones, pero vamos a enfocarnos solo en el hambre hoy. Y también participan dentro de este proceso del hambre. El hipotálamo manda todas estas señales y las hormonas como la grelina, que es la que se aumenta antes de comer y que estimula nuestro apetito, como la leptina, que informa que tenemos bajas o que estamos bien de reservas energéticas en el cuerpo, la insulina, que nos dice que nuestra glucosa está cambiando, por cierto, que nuestra glucosa cambie, es algo totalmente natural. Que tengamos picos de glucosa es algo esperado, no podemos tener no picos de glucosa, es esperado. Pero nuevamente está todo este sistema de medirnos hasta la glucosa para ver si merecemos comer o no, cuando nuestro sistema está preparado para eso. Y bueno, un montón de señales digestivas que nos ayudan a comunicar si necesitamos alimento, qué tipo de alimento, porque de hecho también nuestros antojos nos hablan de qué tipo de alimento, si es momento y cuánto comer, sabemos hacerlo. También existe un complejo circuito dentro de nosotros en el que están involucradas varias partes del cerebro que están compuestas por neuronas que son neurotransmisores, que mandan neurotransmisores, entre ellos la dopamina. ¿Por qué? Porque también lo que comemos trae satisfacción. Claro que cuando van estos estudios a medir que la comida o el azúcar crea adicción porque la dopamina se sube, es que se va porque estamos tan bien creados que, en este caso, Dios, el universo, la tierra, lo que sea, nos creó tan perfecto que nos gusta comer. Qué jodido sería comer sin que nos guste comer, sería una tortura. Imagínate, ponerte algo en la boca que no sabe bien, pero que además te lo tienes que tragar, pero que además tienes que pasar 3 veces al día. No, la dopamina está ahí porque nos comunica, qué rico, esto me gusta, necesito más. Hay una función. No tiene nada de malo que nos guste la comida. Qué bueno que nos gusta. La memoria también juega un papel importante, que está en toda nuestra corteza prefrontal, toda esta parte de ser más analíticas, recordar toda la información, ponerla en juego con todo lo que estamos sintiendo, nuestras experiencias. Es parte del proceso de comer porque nos ayuda a decidir qué queremos comer. Forma parte entonces de nuestras decisiones alimentarias. El problema surge cuando la única parte de este proceso que escuchamos es solo esta parte lógica de decir, tengo hambre, pero déjame ir a mi parte lógica a ver si merezco comer según todas mis experiencias, y claro, me voy a todo lo externo y dejo de escuchar todo el otro proceso que ya está pasando dentro de mí. Además, no solo lo dejo de escuchar, lo cuestiono y lo callo. Porque además nos olvidamos cuando solo utilizamos esta parte y cuando nos cegamos a solo encontrar evidencia de que sí puedo comer, nos desconectamos totalmente y nos olvidamos que el hambre no solo habla de lo que estamos comiendo, sino también habla de quién somos, desde dónde nacimos, cómo nos vinculamos con nuestro entorno, habla de nuestra historia genealógica, habla de cómo se encuentra nuestro sistema nervioso.
El hambre es la señal que manda nuestro cuerpo no solo para mantenernos con una energía adecuada, que esto es muy parte de la cultura de la dieta y muchísimo parte también del sistema médico de come solo para reintegrar energía, sino más bien es una conexión de vida extensa y profunda que no se queda nada más en nutrientes y que seguramente tú que me estás oyendo lo puedes entender, porque a veces no decimos que sí a un postre porque no se nos antoje realmente mucho. Decimos que sí por el momento, por el evento, por estar y compartir un momento con las otras personas, por celebrar. Y eso también es alimentación y esa hambre también es válida. Pero de repente cuando queremos poner todo esto y reducir al hambre a solo si necesito comer o no en cuestión de energía, pues nos estamos perdiendo de la riqueza y de esta señal vital que es el hambre. Al final, el hambre es una señal adaptativa de regulación energética que está ahí dentro del paquete de supervivencia básica. No la pediste, venía en tu paquete de ser humano. Cuando te hiciste ser humano en ese lugar, pues te pusieron hambre ahí. No es algo que fuera opcional, ahí estuvo y es parte de tu supervivencia y es parte de que estés en este planeta y de hecho gracias a esa hambre puedes estar escuchando el podcast hoy. Y el problema, te lo decía hace rato, surge cuando olvidaste que tu hambre no era opcional, cuando pusiste una hiperrazón en esa hambre y que esa parte externa ha secuestrado tu parte interna con la que veniste ya preparada. Me gustaría ahorita también nombrar, porque seguramente hay personas allá afuera que están escuchando y dicen, sí, pero es que hay tipos de hambre. Hay unas hambres que sí puedo contestar y otras hambres que no puedo contestar porque nuestras redes sociales se han encargado de decirnos que hay muchos tipos de hambre y que unas son más importantes y unas son más verdaderas y unas sí debemos de contestar y otras en ocasiones y otras definitivamente hay que ignorarlas y eso también va a depender mucho del tamaño de tu cuerpo. No lo podemos negar, o sea, una persona que es delgada puede ceder a cualquier tipo de hambre porque pues, es delgada, tiene derecho. Pero una persona que vive con un cuerpo grande, por supuesto que no tiene derecho a sentir casi ninguna hambre y prácticamente que su hambre física sea la mínima porque no perdió la posibilidad de alimentarse teniendo ese cuerpo. ¿What? ¿En qué parte de nuestra biología dice si tu cuerpo es grande, el hambre va a ser menos, si tu cuerpo es chico, el hambre va a ser más? En ninguna. Eso fue algo externo. Y viene de la historia, no viene de algo que yo, Carla, me está inventando o de una nueva tendencia, como están diciendo, viene de la historia. Nos han querido callar a través del hambre y de controlar esa parte. Entendamos que el hambre no es una negociación, no es algo que yo pueda decir, hoy sí como, mañana no, hoy me lo merezco, mañana no. Sí es importante entenderla, pero creo que es más importante que entenderla, responderla, porque ¿de qué me sirve estar analizando 300 horas si necesito comer o no comer, si al final no voy a estar respondiendo a algo que mi cuerpo me está pidiendo constantemente y que habla de sobrevivir, de seguir viva en este planeta y viva no solo con un corazón latiendo, porque no solo yo tuve anorexia y mi corazón latía y seguramente tú que me estás escuchando, tu corazón late, pero eso es vida. ¿Realmente estás viviendo ahí? Porque tu corazón late. No, que tu corazón lata no significa solo que estás viva. Bueno, significa que estás viva, pero no estás viviendo al 100% ni estás disfrutando de vivir, simplemente estás existiendo. Y creo que es el momento de decir, no se vale nada más existir si podemos vivir. Y tenemos la opción de vivir y tenemos la opción de responder. Y aunque entiendo que es difícil porque hay muchos mensajes allá afuera que nos dicen, no respondas a todas estas hambres, no respondas si comiste hace una hora, no respondas y que quieren poner y cada vez más reglamentar esa hambre, tenemos que encontrar y responder y saber y confiar que mientras nosotros sigamos poniéndole reglas a algo que esté entre nosotros, nunca nos vamos a aprender a conectar y menos a tener confianza entre nosotros, menos en nuestro interior. ¿Cómo voy a saber regular mi hambre si no me doy el chance de sentirla? ¿Cómo voy a poder confiar
en que mi cuerpo sabe qué hacer con mi hambre si no me doy la oportunidad de confiar en esa hambre y las experiencias para que yo pueda escuchar y confiar y entablar una relación con mi hambre. Mi cuerpo y el tamaño de mi cuerpo no tienen que ver con el hambre, nada. Claro que los sistemas y específicamente la gordofobia nos has dicho, tu hambre va muy ligada a tu tamaño de cuerpo. Eso no es cierto. Eso es algo que nos pusieron, pero en realidad todos tenemos derecho a tener hambres independientemente del tamaño de nuestro cuerpo. Es tu conexión vital. Voy a hablar de los tipos de hambre del mindfulness, no nada más de esas hambre que nos dicen hambre física, hambre emocional y hambre mental, y el hambre emocional, pues mejor salte a caminar y evítala y ponte feliz y seguramente te hace falta amor, por eso tienes hambre. Entonces háblale a alguien que te dé amor y el hambre se te va a quitar. Mucha suerte con esos consejos porque ni el hambre se les va a quitar y si no saben contestar al hambre, pues tampoco van a saber contestar al amor, porque no van a estar recibiendo el amor, porque tampoco están recibiendo su conexión interna. Suerte a todos los que dan esos consejos de responder o evitar el hambre emocional solo contestando a la parte emocional, porque si no hay una conexión interna, no vas a poder y va a ser súper duro poder responder adecuadamente a tus emociones. ¿Cuáles son estas hambres? Bueno, que habla el mindfulness y que, ojo, ninguna es más importante que otra, ni ninguna tienes que responder mejor que otras, todas son tan válidas y todas están ahí porque deben de existir. Una es el hambre visual, que es cuando yo veo las comidas o cuando yo veo eso que me apetece. Incluso en la anorexia tenemos cosas como antojos o esta hambre visual, ahí está. Y en todos los trastornos, o sea, veo algo que es súper raro, además que no entiendo por qué se me antoja. A veces gente quiere comer tierra, quiere comer plantas, quiere comer cosas que en su estado natural jamás quisiera comer, pero habla esta hambre visual también de una necesidad interna y de una carencia interna a nivel nutriológico y de muchos otros niveles. También está el hambre del olfato, que es, yo creo que una de las más fuertes. O sea, ¿cuántas veces hemos pasado fuera de una panadería y olemos el pan y es así de, me podría comer un pan ahorita mismo, no tengo hambre, no importa que acabe de desayunar hace un segundo, se me antoja y lo quiero. Esta hambre del sentido de la boca, de sentir algo que truene, de la temperatura. ¿Cuántas veces en tiempo de frío queremos un caldito caliente o un cafecito? O cuando está haciendo mucho calor y nos dicen, ¿quieres algo caliente? No, yo quiero como algo más frío. Quiero también sentir a lo mejor el crunch de algo o quiero tal vez sentir como la textura cremosa. Hay esta hambre de boca, está el hambre física o aquí la conocen como el hambre de estómago, esa que está bien a lo mejor ya con algunos ruidos en tu pancita, sientes alguna incomodidad, te sientes como vacía. También está ahí, está el hambre celular, que es el hambre que pide energía y nutrientes y que vas a sentir que te sientes débil, te sientes realmente no solo vacía del estómago, sino con una necesidad de integrar esta energía que sientes que se te fue, está el hambre mental, que claro que es toda esta parte de si no estoy respondiendo a mi hambre física, pues va a venir todos estos pensamientos de comida, voy a pensar en comida si no tengo hambre física, a lo mejor no la he sentido y sí la tengo, pero mi única manera de verla es pensar y pensar y pensar en alimentos. Veo videos de alimentos, veo a las otras personas comiendo, veo incluso el propio alimento y me le quedo viendo por mucho tiempo sin ponérmelo en la boca. Eso es hambre mental. Hambre del corazón, que es el hambre emocional y que está también muy ligada a toda pues, nuestras emociones. Si necesito amor, puedo tener hambre y puedo tener algunos antojos. Si me siento triste, voy a tener otros. Si me siento cansada, voy a tener otros. También es válida responderla. Hambre del tacto, a veces va a ser sentir la comida. A veces queremos comer con las manos y si no te has permitido comer con las manos, come un día con las manos. Siente la suavidad de la comida, siente cómo ponerte esas cosas en la boca y sentir las texturas es distinta. Hambre de oído, muchísimo desde cocinar. ¿Qué estás cocinando? No es lo mismo cocinar
un caldito, que cocinar una carne que estés oyendo cómo se está dorando, que freír algo. También existen estos sonidos que pueden generarme hambre. Todas las hambres surgen de la necesidad física de comer, sino como te puedes dar cuenta, involucran sentidos, involucran tu corazón, involucran tu sensibilidad. Y todas merecen ser escuchadas y entendidas sin importar de dónde provengan, porque en realidad no necesitamos toda esa explicación. Imagínate, yo te digo estas 9 hambres y por favor no las escribas ni las imprimas, no es el rollo, pero imagínate que las imprimes y las pones ahí y te vas por todas. Tengo hambre física, tengo hambre de olfato. No, tienes hambre y con eso es suficiente. Tanta información y tanto estar buscando de dónde viene esa hambre, ¿a dónde nos lleva? Primero, tratar de justificar y sentirnos bien y quitarnos la culpa y saber que es el momento correcto y ser perfectas, porque además está este perfeccionismo que tengo que comer cuando sea correcto, tiene que valer la pena comer, tengo que verse bien para comer, tiene que ser todas estas reglas alrededor del hambre. No, si tienes hambre, estas 9 tipos de hambre te enseñan a que puede venir de cualquier lado, come, está bien comer y está bien saber también, a lo mejor me siento triste y se me antoja X, me lo permito y también honro mis emociones, no escondo mis emociones, también me permito sentir. Estoy pensando mucho en comida, ¿será que no estoy dándome la oportunidad o me estoy negando al hambre física y mi cuerpo me está diciendo que tengo que comer a partir de pensamientos? ¿Sabes qué? Oí a alguien comer unas papas al lado de mí y se me hizo agua a la boca. ¿Será que está relacionado con lo que estoy escuchando? O también a lo mejor estoy teniendo muchísimo estrés y el hecho de escucharlo me ayuda un poco también a sacarlo, pero eso no significa que no vayas a comprarte unas papas. Si quieres unas papas, come unas papas. Si quieres un pastel, cómete un pastel. Al final, si confiamos y sabemos que nuestro cuerpo sabe mucho más que todas esas reglas externas, nuestro cuerpo va a saber qué hacer con las papas, con el pastel y con el hambre después de las papas y el pastel, porque también hay mucha idea de que, ok, es que si me como el pastel, luego me voy a querer comer otro pastel, y si no, y si te comes el pastel con toda la libertad y de repente te das cuenta que actually ya no quieres otro, pero la única manera de saber que no va a pasar es permitiéndote y escuchándote y quitando el juicio y todas estas experiencias externas que están condicionando si tu hambre es buena o no es buena. Y entonces creo que nos damos cuenta que aprendimos que el hambre no es el problema a vencer, sino el problema a vencer es quitarnos todas esas cuestionamientos, todas esas preconcepciones, todas esas cosas externas que nos han hecho desconectarnos de lo que ya veníamos preparamos. Nacimos equipadas con hambre, sabemos qué hacer con el hambre y el cuerpo la puso ahí para protegernos, para guiarnos, para mantenernos vivas. Entonces, ¿por qué vivir el hambre como si fuera un error de producción en nosotras? ¿Por qué sentimos que el hambre es algo erróneo? Si ya veníamos ahí, ¿para qué vendríamos cargadas con esa señal tan importante y tan vital si fuera el enemigo a vencer de nuestra propia existencia? Qué broma tan pesada de Dios, ¿no? O sea, ponernos hambre ahí para luego tener que controlar el hambre. No está padre. No creo que haya sido desde ahí. Yo creo que si no las pusieron y si las tenemos es porque tiene una función y una función importantísima más allá, te lo decía hace rato, de que simplemente estés viva físicamente. Tiene una conexión mucho más pesada porque el ser humano y especialmente las mujeres hemos tenido que justificar todo lo que sea para sostener nuestras necesidades básicas internas, poniendo siempre por delante las necesidades externas y de otros. Y eso está bien. Y no es extraño entonces que a lo mejor hoy que estés escuchando este episodio te sientes incómoda, porque claro que es incómodo. Te estoy pidiendo que rompas estereotipos y que rompas pensamientos, claro. Te estoy diciendo que no escuches lo que muchos años te dijeron que era el hambre.
Claro que cuando llegan gente conmigo, clientes, y les dices, puedes comer lo que quieras, la primera palabra es no, yo no puedo, o se sienten con miedo, o dudan mucho. Pues claro, porque además han comparado su hambre con todo esto externo que les han dicho, no deberías tener esta hambre, o está mal que comas esto, y entonces empiezan a internalizar, y cuando tú les dices, wow, puedes comer lo que quieras, ¿pero por qué? ¿Por qué puedo comer una hora después de que acabo de comer? Eso no está bien. Y sacan todas sus experiencias que son muy válidas y que yo las tuve también y que yo también, como tú, tenía que justificar cada comida que me ponía en la boca y entenderla. Pero al final, cuando realmente estás conectada con tu cuerpo, te das cuenta que tu cuerpo te va a pedir comer cuando quiere comer y cuando no vas a poder parar, y la única manera de hacerlo es realmente responder sin todos esos prejuicios a esa hambre de una manera muy intuitiva, porque el hambre, lo decíamos, no nada más responde a tu parte física, sino el hambre. Y esta parte se nos olvida mucho, el hambre, y creo que no la hablamos tanto, pero también el hambre habla de esa conexión interna conmigo, pero con mis antepasados. Habla de esas mujeres que estuvieron antes de nosotros, de nuestros hombres que estuvieron antes de nosotros. Habla de nuestros derechos, habla de quién cocinaba antes en tu casa, habla de la cocinita de tu abuela, habla de esas mesas y de esas reuniones, habla de cosas de esos chismes que estaban en la mesa, habla de cómo tu mamá se relacionaba con ella misma, habla de tus ancestros, habla de migración, habla de clases sociales, habla de infancias. El hambre habla de nosotros y eso lo olvidamos. Cada que tú te comes un platillo tradicional, no solo estás comiéndote calorías, estás comiéndote tu tradición y estás honrando cada cosa que está, cada ingrediente. Yo la verdad es que no tengo un huerto, pero dicen que incluso tener un huerto y poder comer lo que está en ese huerto da una sensación espiritual muy intensa de poder comer lo que tus manos sembraron. Pero bueno, si tú como yo no tienes un huerto, imagínate todas esas manos que pasaron para que tú tengas ese pan que hoy rechazas en tu mesa solo porque tiene muchísimas calorías y te va a hacer no cumplir un estándar de belleza que el mundo te demanda. ¿Cuántas manos estuvieron en ese pan? ¿Cuántas familias comieron de ese pan? ¿Cuántas culturas han vivido a través del trigo? La comida también tiene ese valor y el hambre también responde a ese valor. Es que es tan increíble como incluso nuestra microbiota es herencia. La microbiota con la que naciste es herencia de tu mamá y es herencia de todas sus experiencias y de tu papá, y vienes preparada. De hecho, hay muchos estudios que dicen que cuando los niños, no sé, nacen, son mexicanos, de papás mexicanos, y nacen en Europa o en Asia, en un principio esa microbiota le va a costar adaptarse a el entorno, a la comida de ese entorno, a la forma de preparación, porque internamente su sistema digestivo no venía preparado con esa posibilidad de digerir esa comida. Entonces, obviamente se va a adaptar, porque somos seres que nos adaptamos, pero en su momento es tan increíble que incluso ya tu microbiota venga preparada para digerir la comida de tus ancestros. Y cuando vemos desde este panorama a la comida y cuando vemos que responder al hambre no solo es responder a necesidades físicas, sino que abre una puerta hacia tu historia, tu cultura, tu familia, de dónde venimos, de quién eres, creo que da un significado mucho más profundo a por qué tenemos que responder al hambre. Porque ya no importa entonces si esa hambre es moralmente buena o mala. Al final esa hambre está ahí por una razón mucho más intensa y mucho más profunda que eso que yo creo que tengo que justificar, y que además me conecta con muchas cosas de mí e integra en mi persona quién soy y le da un significado también diferente a ese quién soy. Y después de todo esto, a lo mejor, o a mí me surgió esta pregunta, bueno, sí entiendo toda esta explicación, pero ¿cómo armonizo
mi vida alrededor de esta hambre, que aunque sé que es natural, me cuesta trabajo. Y armonizar tu vida alrededor de esta hambre es reconocer que el hambre no es tu opción, no es opcional, es parte de ti. Es una señal que está ahí para preservar tu vida y la vida que dijimos en todos los sentidos. Es recordarnos que somos parte de la naturaleza y que compartimos necesidades vitales. Y es quitarnos también de ese centro de la existencia de decir, yo puedo controlar todo, yo no necesito de nadie, de esta autosuficiencia enfermiza. No, necesito de alimentos, necesito de la tierra, necesito de estos frutos, necesito de los animales. Recordarnos que somos parte de un sistema y hay algunas religiones allá afuera que es tan significativo el hecho de comer que de hecho es como regresar, es cuando ingieres lo que la madre tierra te da, es como volver a conectar esta parte de la energía que puso la madre tierra en ti, comértela y tú regresarla al mundo en diferentes maneras. Imagínate qué tan profundo es eso, que solo el hecho o el movimiento occidental de come solo cuando te toque comer y tengas hambre y cuando se justifique. ¿Really? ¿Nos queremos quedar tan chiquitos en eso? Porque el hambre es mucho más. Es comenzar a explorar la posibilidad de que puedes tener una relación hermosa con tu cuerpo, que puedes respetarte, que puedes encontrar quién eres desde lo espiritual, puedes crear canales de comunicación que realmente valoren quién eres desde lo interno y que también valoren tu cuerpo sin la necesidad de controlar ese resultado externo. También es entender que el hambre no siempre va a ser perfecta y que no siempre va a venir de la manera en que tú esperas que venga. A veces va a llegar sí como algo que se te antoja, pero a veces va a llegar como ansiedad, a veces va a llegar con el cansancio, a veces vas a tener hambre todo el día, a veces no vas a tener hambre todo el día, a veces va a venir porque te acordaste de algo, a veces alguien va a traer algo y vas a querer comerlo aunque no tengas hambre de ningún tipo por estar con esa persona y está bien. Porque entonces le das al valor al hambre desde un lugar mucho más profundo, que es donde debería de venir. Porque, ¿qué vale más? Responder a eso externo que está allá afuera y que además cambia todo el tiempo. O sea, si vamos 10 años atrás, había cosas que tenías que comer o que eran lo mejor que podías comer, que hoy dices, ¿cómo podía decirme que eso era la mejor opción o la más sana de alimentarme? Ya 10 años después es distinto. En 20 años nos van a decir que comer X cosa es lo mejor y es la maravilla del mundo, y entonces vamos a voltear atrás y vamos a decir, puta, la proteína no era la maravilla del mundo. Son cosas que cambian, pero si nos conectamos con nosotros y si sabemos escucharnos y si sabemos respetarnos, esa hambre, aunque cambie, la vamos a poder escuchar sin necesidad de permisos externos. Armonizar nuestra vida alrededor del hambre implica crear ritmos de cuidado, comer suficiente, comer con regularidad, permitirnos el placer. Durísimo, porque no nos permitimos el placer cuando nos restringimos del hambre. Es que no hay restricción con placer, no puede existir, en verdad. Permitirnos tener comida disponible. Súper interesante ir a las casas de las personas que tienen un trastorno de la comida, de la conducta alimentaria y ver sus refris. Muchos de ellos están vacíos o con 5 alimentos, porque una, o tienen miedo de comerse todos y compran más, o dos, sus necesidades son tan pobres y tan bajas que solo incluyen eso. Darnos el permiso de dejar de negociar cada necesidad, honrar esas necesidades, y hablo de toda, porque si yo restringo el hambre, seguramente también estoy restringiendo mi calidad de sueño, seguramente estoy restringiendo mi calidad de diversión, seguramente estoy restringiéndome mi compromiso de cuidado con la salud, aunque lo haga por salud, todas las otras cosas seguramente no las estoy poniendo ahí. Entonces, el armonizar con mi hambre significa realmente darme un cuidado en todos los sentidos y ser compasivos con nosotros mismos. Evidentemente, no puede haber un proceso de sanar sin compasión. Necesito ofrecerme compasión todos los días. Y eso no me va a hacer débil, de hecho me va a hacer mucho más fuerte. Y de hecho me va
llevar a lugares mucho más altos y mucho más cercanos a mí que el estar todo el tiempo martirizándome con vergüenza, con culpa, con juicios, por el hambre o por lo que sea. En realidad, armonizar con el hambre es dejar de controlar el hambre. Y a lo mejor la pregunta vendría desde este lugar de cómo puedo vivir de una manera en la que mi hambre no tenga que ser una emergencia para ser escuchada. No tenga que venir desde el trastorno para ser escuchada, desde este dolor de estómago, desde estas alarmas de todo nuestro sistema nervioso que necesitamos escucharlo, sino desde un lugar de cuidado, de amor, de escucha, de compasión. Y ahí es cuando estaremos armonizando nuestra hambre. Bueno, espero que este episodio te haya gustado y que después de escucharlo puedas, al menos en el momento hoy, porque igual que tú escuchaba podcast y sé que escucharlo suena bonito y luego llevarlo a cabo puede tener mucho más reto, pero que al menos hoy, en algún momento, cuando una hambre surja, te sirva para reconectarte y decir, no nada más tengo que justificarla por cosas externas y no tiene mucho valor. Y esta hambre habla de mucho más que nutrientes. Habla de mí, habla de mi vida y habla de mi pasado, de mi conexión, de muchas áreas que también tengo que contemplar. Muchas gracias por escucharme. Compartan el episodio. Si tienen preguntas, mándalos. Si quieren que haya un episodio de algo en específico, lo pueden sugerir aquí, en redes sociales, en donde sea. Bueno, bye.